Queridos profesores, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión de nuestro curso de planificación curricular. Como tiene que ser, vamos a comenzar dirigiéndonos a nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, estamos una vez más delante de tu presencia, Señor, invocando tu presencia también para guiarnos en este tiempo. Ayúdanos a que sea un tiempo provechoso, Señor, y que el cansancio del día pueda mitigarse con la ayuda de tu Espíritu. Ayúdanos, Padre, a que lo que podamos recoger hoy como aprendizaje pueda ser útil sobre todo para nuestros niños, para nuestros jóvenes, Señor, que necesitan tanto de una formación completa y sobre todo de conocerte a ti. Ayúdanos, una vez más te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos profesores, como lo comentamos hace un momento, estamos siendo bienvenidos a la segunda sesión del curso Planificación Curricular. Y no queremos comenzar sin primero agradecer los comentarios que nos han hecho llegar a través del chat. Gracias por los saludos, gracias por los buenos deseos y gracias también por las consultas, las sugerencias y las ideas que nos han volcado a través de este medio. A continuación, en el material que tenemos, he tratado de sistematizar, de resumir algunos de esos comentarios y preguntas para poderles dar algunas respuestas. Así que vamos a revisarlos rápidamente. La primera pregunta tiene que ver con la situación significativa. Dice, para desarrollar la situación significativa, ¿es recomendable usar los cuadernos de incidencia o anecdotarios, el informe del psicólogo? Sí y no. Les comento por qué sí. Sí, en el sentido de que a lo largo de la semana o a lo largo del día nosotros podemos haber notado alguna situación que llama mucho la atención, despierta el interés de nuestros estudiantes y probablemente lo registramos, en este caso, por ejemplo, en el anecdotario. Si es que esa nota nos sirve como referente para desde allí generar una situación significativa, es válido. ¿Qué pasa si no lo registré en el anecdotario? ¿Dejaría de ser válida la situación significativa? No, porque el anecdotario es básicamente un cuaderno en el que nosotros registramos eventos o situaciones importantes cuando miramos al estudiante, sus necesidades, sus logros, sus debilidades. Sin embargo, la situación significativa tiene un ingrediente distinto. La situación lo que quiere ver es el punto de interés común a todo el grupo. Entonces, puede ser que haya algún tema que le interese a un estudiante, pero que no sea relevante para el grupo. En este caso no tendría mucho sentido tomar el anecdotario como referente. Lo que sí les recomiendo es que observemos mucho a nuestros niños, sobre todo cuando son más pequeños, escuchemos sus conversaciones, observemos sus juegos, porque de allí pueden salir muchas ideas muy buenas, sobre todo las que les despiertan curiosidad. Y no había pensado comentarlo, pero creo que va a ser importante que ustedes tengan en cuenta algo clave. Una buena situación significativa tiene que tener tres aristas, tres aspectos importantes. El primero de ellos es que queremos que despierte el interés de nuestros estudiantes. Si no despierta su interés, vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande en cada sesión para jalarlos hacia que estén motivados con lo que estamos haciendo. Si es un tema de su interés, la cuestión va a ser mucho más sencilla. En segundo lugar, esto es fundamental, tiene que tener
con el currículo del grado. Eso lo vamos a ver con detalle a lo largo de esta sesión. De nada sirve que sea una situación que les interese mucho si es que al realizarla no encontramos los desempeños que el grado nos está pidiendo en las áreas que trabajamos. Y el tercer elemento del que hemos hablado mucho en la sesión anterior es el contexto. Si es que esta situación además responde al contexto, tenemos el triángulo completo: interés, currículo y contexto. Y desde esa perspectiva, el informe del psicólogo cumple una función totalmente diferente. Aquí estamos hablando de currículo, aquí estamos hablando de los temas, de las habilidades que nuestros estudiantes van a desarrollar. Generalmente el psicólogo lo que realiza es un acompañamiento tutorial, un acompañamiento al aconsejado, un tema que tiene que ver con el bienestar de los niños. De pronto puede haber algún tema que el psicólogo note que es importante. Por ejemplo, hay muchos conflictos en el salón, pelean mucho, discuten mucho, hay grupos y no trabajan, no saben trabajar en equipo o está muy segmentado. Eso sí podría ser útil para considerar a partir de ahí una situación significativa que converse, por ejemplo, con personal social, donde se habla de habilidades sociales y la buena convivencia. Desde esa perspectiva podría ser, pero no puede ser una norma que nos desprendamos o que utilicemos los registros anecdotarios o los informes de psicología para tener que hacer una situación significativa. Segunda pregunta. ¿Se debe programar las situaciones significativas en enero o a lo largo del año? Y le he dejado un guión al costado que dice currículo flexible. ¿Por qué? En el mes de febrero, que nosotros hacemos la programación, los 2 primeros meses, nosotros proyectamos un trabajo a lo largo del año. Tenemos alguna información de las características de los estudiantes cuando han terminado el año anterior. Por eso es importante que haya un diálogo permanente entre docentes. El docente no debe comenzar en blanco, sino que siempre estamos pensando en un trabajo en equipo, en un trabajo colegiado. Tiene también las notas del año anterior, si es que utilizan el anecdotario, tiene el anecdotario, y a partir de allí proponemos una lista de situaciones significativas para el año. Eso hay que hacerlo al inicio, enero, febrero. Sin embargo, puede ser que a lo largo del año se presente alguna situación que no habíamos considerado al inicio y que sea muy potente, que genere mucho interés, que tenga que ver con el currículo y con el contexto. Algún evento muy marcado, por ejemplo, Dios no lo quiera, un terremoto, ¿no? O, por ejemplo, que Perú haya ganado la Copa América ayer y que nuestros estudiantes estén tan enfocados en eso que nos interesa generar una situación a partir de allí. Puede haber algún evento muy impactante y entonces sí es válido hacer el cambio de unidad, porque lo que estamos cambiando es la unidad didáctica. Sin embargo, recordemos, el interés es solo un ingrediente, pero yo atiendo el interés siempre y cuando encuentre desempeños en el currículo que conversen con ese interés. Entonces, a planificar al inicio del año con la posibilidad de hacer un cambio si es que lo amerita. Tercera pregunta. ¿Cada maestro debe plantear su situación significativa? ¿No? ¿O es que hay que hacerlo de manera conjunta o que cada profesor tiene que trabajar exclusivamente para el grado? ¿No ser la misma para todo el colegio? 2 sugerencias puntuales. Primaria y secundaria son 2 mundos distintos porque sus necesidades son totalmente distintas. Desde esa perspectiva, la sugerencia es que puede haber algunas unidades en las que sí haya cierta similitud o haya similitud, por ejemplo, de primero a sexto de primaria. Válgase decir el Día de la Madre, ¿no? Queremos hablar de mamá, del rol de mamá, que es relevante, que es significativo, y entonces en el mes de mayo toda primaria habla de mamá, porque es una fecha muy importante. O todo el colegio en el mes de diciembre quiere abordar Navidad desde una perspectiva bíblica distinta. También es posible. Pero todas las demás unidades, o quizás aniversario de colegio puede ser una unidad que comparta todo el colegio de manera sincronizada. Sin embargo, la mayor parte de unidades sí, al tener que ir hacia un tema de interés y el contexto de los estudiantes según su edad, se recomienda que sí haya diferencias. Esas diferencias pueden ser de grado a grado,
primer grado su programa, segundo el suyo, tercero el suyo, o también puede trabajarse por ciclo, que es una buena forma de trabajar en equipo y no desvincularse tanto. ¿Quién tiene la decisión? El director, los coordinadores, siempre en diálogo con los profesores para elegir la mejor forma. Cuarta pregunta, ¿es recomendable la polidocencia en primaria, que ésta se lleve desde primaria? La teoría, la psicología, el constructivismo, el que todos estamos oyendo en estos tiempos en nuestra práctica, nos dicen que no. Lo ideal es que haya un profesor principal, sobre todo para las áreas básicas en el nivel primaria, y esto es a razón de que el cerebro de nuestros niños, y en realidad todos los cerebros, caminan de manera integral. La segmentación por disciplina se da en el nivel secundaria, en el deseo, en el intento de poder enfocar de manera más directa la disciplina y el contenido que tiene. Pero en el nivel primaria, si algo necesitamos generar es conexiones con nuestros niños. Y cuanta más polidocencia haya, va a ser más complicado. Esto no significa que educación física, informática, no sé si religión, no pueda ser enseñado inglés por otro profesor. Es posible, pero en cuanto a las áreas básicas, la recomendación es que sea un solo maestro. Pregunta 5 o comentario número 5. Un maestro nos dijo, el factor tiempo nos juega en contra a la hora de programar y de revisar las programaciones. Él decía, pidamos a nuestro Señor que nos dé sabiduría para encontrar un punto de equilibrio. Es verdad, el tiempo es tirano. Cuando hablamos de no solamente el ejercicio de programar, sino de revisar esa programación, todos tenemos una agenda tan cargada que generalmente no cabe espacio para ello. Y aquí yo quiero hacer un comentario muy breve, porque el tiempo es el mismo del que disponemos todos los que estamos en la tarea de educar. Todos tenemos el mismo número de horas según nuestro contrato laboral. La pregunta es, ¿a qué le estamos dando más prioridad? Generalmente, no sé si sea su caso, el coordinador o el director está corriendo de reunión en reunión, coordinando las actividades, los ensayos, las reuniones con los padres, los comunicados y otra vez los ensayos y las visitas y las salidas, que no están mal, son actividades propias de la naturaleza de nuestro centro educativo. Sin embargo, démonos cuenta que la principal tarea del colegio, de la escuela, es enseñar de tal manera que los estudiantes aprendan. Entonces, si ese es el corazón de una escuela, si esa es la razón de ser de una escuela, tendríamos que ver en nuestra agenda cuánto tiempo tendríamos que separar para esta tarea. Ahora, si es que tenemos 30 profesores a cargo, obviamente va a ser complicado revisar 30 programaciones a pie puntillas. Entonces tendremos que pensar en algunas estrategias que nos ayuden a poder priorizar algunas áreas, algún nivel o algunos profesores. En la medida que el coordinador o el director conoce el equipo con el que está trabajando y va identificando fortalezas y debilidades, va a poder focalizar su atención. Yo puedo decidir en esta semana hacer una revisión, por decir, a las sesiones de matemática. Y solo me dedico a matemática, que no van a ser tantas, pero que voy a poder revisar bien. La próxima semana podré atender comunicación y puedo ir variando así, como les digo, por área, por nivel, por profesor. Habrá profesores a los que tengo que hacerle la revisión todas las semanas, mientras que otros podré revisar cada 15 días. Es cuestión de buscar la estrategia siempre y cuando valoremos este espacio que suele ser generalmente relegado por otras tareas. Punto 6. Orientación y explicación más clara, nos decía un profesor. Yo le agradeceré mucho poder especificar la pregunta, en qué sentido quisiera mayor orientación y una mejor explicación para poder asegurarme de que ustedes tengan toda la información que necesitan. Por favor, plantéenos la repregunta, estamos atentos para responderla. Comentario 7. Trabajar los desempeños para lograr las competencias. Efectivamente. Cuando nosotros hablamos de currículo, nos estamos refiriendo a los elementos que el currículo presenta. En nuestro caso peruano, nuestro currículo nacional, organizado en áreas, y estas organizadas en competencias,
capacidades para llegar finalmente a los desempeños que van a ser el foco de nuestra atención. Ahora que hablemos de plan anual, vamos a poder abordar un poquito más de cerca los desempeños. Les voy a dar algunas sugerencias respecto a este trabajo. Punto número 8, que nos enseñen algunas estrategias. Me encantaría hacerlo, pero quisiera que consideremos que tenemos un programa de capacitación de 5 sesiones, 5 horas de capacitación para abordar un aspecto amplísimo que es la planificación. Estamos tratando de darles lo necesario para que ustedes puedan empezar a implementar este proceso de manera efectiva y como comprenderán las estrategias juegan, si se refiere a estrategias didácticas es otro tema que por cuestión de tiempo no podemos abordar. Estrategias de cómo implementar esto, acabo de darles una, cuando me refiero a la revisión diferenciada por tiempos, por niveles, por profesores, y después les voy a ir alcanzando algunas otras. Punto número 9. Necesitamos más información escrita, títulos de libros, material sobre situación significativa, que nos envíen modelos. Ya, aquí va la respuesta. Primero, voy a hacerles llegar un PDF que trabajó el Ministerio de Educación como una propuesta. Es un cuaderno de trabajo en revisión. No ha tenido una versión final hasta la fecha. Sin embargo, tiene información interesante respecto a todo el proceso de planificación. No hay literatura peruana, porque esto de la situación significativa es un tema muy peruano, con ese nombre. Sin embargo, la misma práctica, les soy totalmente honesta, la misma práctica nos puede empoderar mucho cuando hacemos uso de este proceso de reflexión. El material que tengo a mano se los voy a hacer llegar, y respecto a los modelos de planificación, los modelos que vamos a trabajar en esta capacitación son los que ustedes van a implementar a partir del próximo año en todos los colegios de la Unión Peruana del Sur. Entonces, a partir de estos modelos y formatos es que vamos a revisar el proceso de construcción para poder orientar mejor su trabajo. Fuera de esos modelos podemos diseñar muchos más, existen muchísimos, yo voy a darles cuáles son los elementos esenciales que tienen que estar más allá del formato. El formato puede cambiar, 4 columnas, 5, 8, puedo ponerlo en vertical, en horizontal, es lo de menos. Lo importante es saber qué elementos sí tienen que estar para que mi planificación sea la mejor. Y por último, es necesario, dice, entender cómo plantear las áreas. Cuando trabajamos el plan anual, sobre todo el plan anual, de manera integral, sí necesitamos tener un pensamiento estratégico de cómo organizar las áreas y sus competencias. Y a eso nos vamos a dedicar en la siguiente sesión exclusivamente, así que usted no se la puede perder. Hoy vamos a abordar la programación anual, así que vamos a ponernos manos a la obra en relación a ello. Había un detalle interesante, nos hicieron 2 comentarios relacionados a la respuesta que tenía que darse en la pregunta 6 y en la pregunta 7. La pregunta 6. Los estudiantes de tercero de secundaria participarán en un debate relacionado a la migración de sirios a Europa, manifestando y defendiendo su acuerdo o desacuerdo con este proceso de migración, ¿no?, basado en evidencias que recogerán en su investigación. Ese es el caso, esa es la situación. Tercero de secundaria, el producto es un debate y van a hablar acerca de la migración de sirios a Europa. ¿Qué podemos afirmar respecto a esta situación significativa? No es pertinente porque no guarda relación con el contexto de los estudiantes. Esa respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque tercero de secundaria, dado que es el último ciclo de la educación básica, por supuesto que dentro de su contexto tiene que trabajar temas de contexto global. Y todos sabemos aquí que todo el fenómeno de migración de Siria hacia Europa es una problemática global. Por lo tanto, la A no corresponde. Esa es una temática pertinente. B. Responde parcialmente al enfoque por competencias porque solo trabajará el área de comunicación. Falso, porque si me doy cuenta, efectivamente hay un debate que tiene que ver con comunicación,
Sin embargo, el tema es migración de sirios a Europa y todos sabemos aquí que todos los temas de migración y población tienen mucha relación con las ciencias sociales en general y también con temas de incluso desarrollo personal y claro que sí, formación ciudadana y cívica. Así que si solo se tiene que trabajar en el área de comunicación, eso no es verdad. Hablábamos en la sesión anterior que cuanto más integre áreas, mejor producto y mejor aprendizaje vamos a tener. La letra C. Presenta una situación significativa, desafiante y sí responde a un contexto. ¿Es desafiante? Sí es desafiante, porque un alumno de tercero y secundaria va a tener que investigar para conocer a profundidad esta temática de contexto global. No la tiene cerca y va a tener que moverse a recoger información confiable. ¿Responde a un contexto? Sí, al contexto global al que hacíamos referencia. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. Letra D, presenta una situación significativa interesante, aunque no responde a ningún contexto. Lo mismo, sí responde a un contexto. Pregunta 7. En el enfoque por competencias, la principal razón para generar la unidad didáctica a partir de una situación significativa es: ¿por qué tenemos que plantear la unidad didáctica desde la situación significativa? Opción A. Es la mejor forma de proponer una verdadera situación desafiante para los estudiantes. A ver, verdadera situación desafiante. Recordemos que una situación significativa tiene que tener como ingrediente un reto o un desafío para el estudiante que lo mueva a querer aprender. ¿Recordamos que habíamos comentado esto? Entonces la A viene a ser mi mejor opción por el momento. Letra B. Debemos buscar dónde aplicar los conocimientos aprendidos en cada área. No necesariamente, porque la figura de que yo te enseño la teoría y después aplicas en la práctica no conversa con el enfoque por competencias. El enfoque por competencias es: primero te presento un problema, te presento un desafío y a partir del desafío tú vas a empezar a buscar información que te permita responder a ese desafío. No quiero que apliques lo que yo te enseño en la clase. Quiero que busques y yo voy a orientarte en ese procedimiento y plantees alternativas y generes habilidades y generes procedimientos para atender esa situación. Entonces la letra B la descartamos porque no se trata de aplicar lo que el profesor enseña en la teoría. Letra C. Permitirá integrar varias áreas aunque no tengan mucha relación. Incorrecto, porque sí se busca integrar áreas siempre y cuando haya relación entre ellas. Si hemos hablado, por ejemplo, de la migración de sirios, sí conversa con el área de comunicación, sí conversa con sociales, sí conversa con desarrollo personal y formación ciudadana y cívica, pero no va a conversar probablemente con ciencias, se me ocurre que no. Entonces no tengo que obligarle al profesor de ciencias a entrar a como dé lugar a esa unidad. No, él puede trabajar otra unidad separada. Entonces, no se trata de integrar las áreas aunque no tengan relación, la tienen que tener, así que esa respuesta se descarta. Y la letra D, así generamos un mayor nivel de motivación en los estudiantes. Es lo que pretendemos, pero la principal razón no es generar más motivación, sino la letra A, promover una verdadera situación desafiante. ¿Ese desafío va a generar motivación? Sí, pero va a generar otros procesos mentales que son los que queremos provocar. Así que la respuesta correcta era la letra A. Muy bien, nos vamos ahora sí de lleno a la sesión de hoy. ¿Cómo diseñar el plan anual? Un tip para ustedes. Puede ser, que no es lo deseable, puede ser que usted no tenga tiempo a lo largo del año para revisar las unidades didácticas, ya sean unidades de aprendizaje o proyectos. Puede ser que usted no tenga todo el tiempo del mundo para revisar las sesiones de aprendizaje como quisiera, pero usted tiene que darse tiempo para hacer una muy buena revisión del plan anual. El plan anual es vital, es crucial, porque es en el plan anual donde los profesores están tomando decisiones de lo que van a enseñar. Y no me refiero al contenido que van a enseñar, sino a las capacidades que van a desarrollar,
a cuántas veces las van a proponer a lo largo del año, a qué desempeños van a atender, con qué frecuencia los van a atender. Así que si usted necesita separar tiempo para algo, es para orientar y para revisar el plan anual, porque a partir de allí todo va a cobrar sentido a lo largo del año. Hay muchos formatos de planes anuales. Los que tenemos a la vista son 4 elementos que consideramos claves para tener un plan anual completo, y voy a hacerles algunos comentarios de ellos. En algunos vamos a profundizar, en otros no tanto, no porque no queremos, sino el factor tiempo, y le pido mucha atención en este momento, en este tiempo, ¿sí? Vamos uno por uno. El primer elemento es la descripción del área. He puesto allí secundaria porque secundaria trabaja un plan individual, ¿no? Cada área plantea su plan. En primaria, algunas opciones piden, colegios trabajan los planes separados, en otros los trabajan juntos. Esto, según tengo entendido, el modelo adventista está proponiendo en el nivel primaria y en el nivel inicial un solo plan para todas las áreas. Por eso es que el formato del plan anual dentro del modelo no contempla la descripción del área. Pero la he colocado en rojo porque hay 2 cosas claves que quiero explicarle, y por favor, mucha atención. Si es que los profesores no van a trabajar, no van a redactar la descripción del área en el plan, sí es necesario que usted como coordinador o director se asegure que cada profesor tenga claridad de lo que significa trabajar el área, cualquiera de estas que sea. ¿Y a qué me estoy refiriendo con que el profesor tenga claridad? Lo tenemos al costado. Todo currículo se desprende de un perfil de egreso. En el caso del currículo nacional, ahora nos presenta un perfil de egreso que está redactado a partir de 12 rasgos, 12 características que se quiere formar. El modelo de educación adventista tiene un perfil de egreso, y el perfil de egreso se logra en la medida de que nosotros hacemos cada día, cada mes y cada año lo que tenemos que hacer. Este perfil de egreso se va a lograr si es que cada área, disculpen que lo diga de esta forma tan coloquial, hace su chamba, hace su trabajo. Si cada profesor, si cada área hace lo que tiene que hacer, entonces el perfil de egreso se va a lograr. Y si este profesor o en esta área no se trabaja como se tiene que trabajar, es bien simple, el perfil de egreso no se va a lograr. Entonces, usted como coordinador, junte a sus profesores, dele una copia del perfil del modelo que tenemos en la escuela, en este caso en el modelo de educación adventista, leamos juntos el perfil, analicemos lo que eso significa, veamos lo que eso implica, tenemos que empaparnos del perfil. Y entonces va a aparecer una pregunta natural. La pregunta del profesor será, ¿y qué tiene que ver mi área? O en todo caso, voy a plantear la pregunta así, ¿cuál es la relación o cuál es el aporte de mi área? ¿Cuál es el aporte de mi área o del área de comunicación o del área de matemática o del área de ciencias para este perfil de egreso? Eso tiene que quedar claro, porque el perfil, a diferencia de antes, que hacíamos una redacción de un niño o un egresado casi perfecto, ahora no, se espera que el perfil esté claro. ¿Qué queremos? Queremos que sea un buen lector. Queremos que disfrute la lectura, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a ayudar yo desde el trabajo de esta área a que ese perfil se logre? Eso es lo primero que el profesor tiene que tener claro. Y en segundo lugar, como segundo punto tenemos ahí el enfoque del área. Nosotros en el currículo nacional, después de toda la presentación inicial, empieza a haber un trabajo área por área. Después del área, del título del área, aparece la descripción del área. Y en esa descripción vamos a encontrar un elemento puntual que se llama enfoque del área, que no son los enfoques transversales. Cada área presenta uno o más de un enfoque. ¿Y qué es el enfoque?
Recuerdan que hablábamos la semana pasada, un coordinador tiene que estar enfocado, ¿no? Cada área tiene una forma de entenderse. Hemos caminado mucho en los últimos años respecto a este cambio de chip. Antes en ciencias hacíamos temas de ciencias. Ahora en ciencias dice el enfoque que buscamos generar investigación. Y el profesor tiene que conocer cuáles son esos enfoques que sustentan las ciencias sociales, la educación física, las artes y cultura, qué enfoque sustenta la formación ciudadana, las matemáticas, y lo tenemos que conocer. Teniendo estas dos cuestiones claras, aunque no tengamos que poner en el plan anual la descripción del área, sí vamos a poder orientar mejor nuestro trabajo. Una reunión de unas 2 o 3 horas debería ser suficiente para poder dialogar en relación a estos 3 aspectos. Si es que tuviéramos que redactar la descripción, tendríamos que redactar el área de comunicación, responde al perfil de egreso a partir del punto 2 y punto 3, etcétera, 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 y tendríamos que describir también cuál es el enfoque del área que estamos proponiendo. Se recomienda que en esa descripción se nombren las competencias del área. Eso es opcional, no es obligatorio. Los 2 primeros puntos sí son vitales. Segundo elemento, que es el que nos va a llevar mayor tiempo porque es el más amplio y el más denso, la organización de las unidades didácticas. Nótese aquí que cuando decimos unidad didáctica nos podemos referir a unidades de aprendizaje o a proyectos de aprendizaje. Cualquiera de los dos son unidades didácticas. Y cuando trabajamos el plan anual hacemos una lista de unidades. Voy a hablar siempre a partir de ahora de unidades de aprendizaje y tenemos que tener ciertos criterios para saber que esa es una buena organización de unidades. Tenemos algunos a la vista. Primero, siempre la calendarización, que tiene que tener el número de semanas que va a durar cada unidad. Se recomienda que sean entre 4 y 5 semanas. 4 o 5 está bien si hablamos de unidades de aprendizaje. Y siempre indicando desde cuándo y hasta cuánto van a durar. Lo segundo que aparece en esta organización de unidades didácticas son las situaciones significativas, de las que ya hemos hablado bastante, ¿no? En el plan anual no debe aparecer toda la redacción, porque obviamente sería bastante amplio. Siempre se recomienda un resumen, un extracto de lo que la situación significativa va a trabajar. Y al costado de la situación significativa debe aparecer el título de la unidad. Más adelante vamos a ver cómo se redacta ese título. Luego, otro elemento son los productos o el producto que vamos a trabajar en esa unidad. Y finalmente, cuáles son las áreas y las capacidades que intervienen en esa unidad para atender la situación significativa. Hasta el año pasado, el Ministerio de Educación nos planteó una forma de trabajo. Nos habló de unidades de aprendizaje integradas y unidades específicas. Creo que ha sido una buena idea porque si la situación significativa agrupa varias áreas, vamos a suponer comunicación, ciencias, personal social, si hablamos de primaria, inglés, incluso educación física, todas estas áreas podrían trabajar una unidad integrada. Pero de pronto matemática no tiene nada que ver, entonces matemática podría trabajar una unidad específica. Es decir, plantear su trabajo en ese mes o esas 4 o 5 semanas sin que necesariamente fuerce a atender la misma situación significativa de las demás áreas. Genera su propia situación y trabaja en paralelo. Es posible. Hay que decidir entonces qué áreas intervienen con esta situación significativa o si trabajamos una unidad específica como les acababa de comentar. Luego los recursos es importante, no es un tema de relleno, porque depende de qué bibliografía seleccionan los docentes, nosotros vamos a esperar también ver un tipo de trabajo. Y los materiales adicionales son sumamente importantes, sobre todo si es que van a trabajar fichas y separatas. Y por último, la evaluación de los aprendizajes. Le he puesto un asterisco, ¿por qué? Porque si la evaluación es la de siempre, la de todos los años y no tengo ningún cambio, miren, yo podría hasta prescindir de la evaluación porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Sin embargo,
estamos en un proceso de cambios. Así como está cambiando la planificación, cambia la metodología y cambia la evaluación. No sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado muchas veces, que les decimos a los maestros que utilicen algún criterio de evaluación y ellos a la hora de la hora hicieron otra cosa. Y entonces es lógico, nos dicen, pero yo no entendí que era así, o no me dijo que era así, o yo pensé que esta era otra forma y que resultaba mejor. Entonces, para evitar esos malos entendidos, se sugiere establecer lineamientos de evaluación. Yo he colocado algunos ejemplos allí. Además de señalar los instrumentos que voy a utilizar en esa área o en ese grado, podemos establecer ciertos lineamientos. Por ejemplo, ¿la evaluación es permanente o se rinde un examen al final del bimestre? Hay que decirlo. Sobre todo si es que empezamos a eliminar el examen bimestral. Algunos colegios lo están haciendo ya. ¿Vamos a utilizar una escala literal o vamos a hacer una conversión? Y si hay una conversión, ¿cuál es la escala de conversión que hay que utilizar? Yo no voy en pro de eso, pero si es que es la forma de trabajar del colegio, hay que hacerlo explícito y eso debería estar en el plan anual. En todo caso, si es que no hay cambios y todos entendemos lo que tenemos que hacer, podríamos prescindir de esta parte. Lo que acabo de comentar está en letra pequeñita en la parte final. Avancemos entonces en un tema fundamental. ¿Recuerdan que hablábamos de tips? Ya, acá viene el primer tip. Cuando usted les pida a los profesores que trabajen su plan anual y cuando usted se siente a revisarlo, usted tiene que prestar especial atención a esa triada que aparece en el título de la diapositiva. Miren estos tres conceptos: situación significativa, título de la unidad y producto. La relación entre esos tres aspectos es clave para que usted tenga seguridad de que todo lo demás, áreas, competencias, capacidades, desempeños, tiempo, evaluación, camine de manera fluida. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de coherencia entre estos tres elementos? Porque tiene que haber coherencia, tienen que conversar entre los tres. La situación significativa que tenemos frente a nosotros es la misma que planteé la semana pasada para mostrarles el ejemplo. No voy a leer todo por un tema de tiempo, pero sí recordar de qué se trataba. La situación de contexto es que hay un cambio de estación, estamos en pleno invierno, en el sur hay más frío de lo que sentimos aquí, en la capital, y nuestros niños empiezan a resfriarse y quieren ayudar a nuestros amigos del sur, pero tienen poco conocimiento del tema. El segundo párrafo nos dice de que su conocimiento es escaso, descuidan su salud, nuestros niños en el 6º grado, pero tienen un deseo de poder ayudar a los damnificados del friaje. Y a partir de esa situación que hemos descrito, planteamos lo que queremos que nuestros niños aprendan. Primero, aprender a cuidar su salud. Ese es el desafío que tiene. Segundo, que puedan prestar atención a esta necesidad de nuestros compatriotas y podamos ayudar significativamente. Entonces dice el penúltimo párrafo: en esta unidad los niños aprenderán acerca del clima, los factores, los diversos climas del Perú, comprenderán cómo afecta el clima al estilo de vida de las personas y van a hacer investigación sobre formas de prevención. También queremos que analicen textos orales escritos, que observen, que investiguen y que adicionalmente van a hacer un proceso de reflexión sobre el índice de mortandad de niños en el sur por el fenómeno del friaje y van a participar activamente en la campaña Abriguemos a un niño. Hay bastante que trabajar en esta unidad. La semana pasada les mostré cómo la situación se podía vincular con diferentes áreas. No voy a repetir esto. Vamos de frente a este triángulo que tenemos que asegurar. Situación significativa, título de la unidad y producto. Mi situación significativa es friaje en el sur peruano. Esa es. Ojo que ya describí mi situación. Título de la unidad. Miren el título. Organizamos la campaña Abriguemos a un niño en el sur. Si el problema es el friaje, mi unidad tiene que invitarme a solucionar el problema. Abriguemos a un niño en el sur. Por lo tanto, ¿cuál es el producto? El producto es la campaña. Miren cómo se nota la relación tan clara y tan directa entre los tres
elementos. Vamos a verlos uno a uno. Aquí una recomendación. Los profesores, este es otro tip, deben redactar la situación significativa para asegurar que tenga relación con el contexto. Pero sobre todo, eso les va a permitir desarrollar competencias y vincular las áreas de acuerdo al grado que enseña. Les voy a dar un consejo, que esto me atrevo a sugerirlo, porque en la experiencia me ha pasado de que los profesores han pensado hacer algo y al momento de tomar decisiones de planificación se fueron por otro lado. Mi sugerencia es que antes que trabajen el plan anual, antes de empezar a vaciar todo, le entreguen un cuadro bien simple. Situación significativa, título de la unidad y producto. Estos 3 elementos. Y esto por cada unidad. Unidad 1, unidad 2, unidad 3, que redacten la situación. Usted tiene que leer la situación para asegurarse de comprender lo que el profesor quiere hacer. Si usted garantiza en este cuadro bastante simple que hay coherencia entre estos 3, entonces le dice al profesor, ahora sí trabaja tu plan anual para no tener que corregir sobre el documento plan anual, que es bastante denso además, ¿sí? Tómelo como una sugerencia. Avanzamos. Ejemplo de un típico error al proponer una unidad. Este es un error que suele pasar. Situación significativa, la corrupción en el Perú, origen y causas. Interesante, ¿verdad? Porque es un tema vigente, contextualizado. La corrupción, origen y causas. Título de la unidad. Organizamos el Museo Vivo de Inicios de la República. Yo, coordinadora, leo y digo, claro, seguramente el profesor lo que va a querer hacer es presentar algunos personajes o alguna información en ese museo vivo, y a partir de allí va a analizar con los estudiantes el origen de la corrupción en el Perú. Qué interesante, voy a decir yo, porque suena muy bien. ¿Cuál va a ser el producto? Museo Vivo de los Inicios de la República. Perfecto, y le pongo check, porque no leí la redacción de la situación significativa. ¿Qué sucedió en este caso? Y este es un caso real, no me lo he inventado. Presten atención, lo he redactado para que usted lo tenga en la diapositiva cada vez que lo quiera leer. Cuando voy a visitar el producto, porque esto es real, hace poco tiempo es que experimenté esta situación, el producto consistía en que cada estudiante iba a hacer un proceso de investigación de un personaje de los inicios de la República. ¿Qué tenía que hacer? Ir a la biblioteca, fichar datos biográficos de este personaje, le había tocado por sorteo, y después tenía que presentarse disfrazado del personaje como si fuera él, y en su exposición narraba dónde nació, cuándo nació, dónde estudió, qué hechos importantes de los inicios de la República tuvo que ver con él. Se esperaba, porque yo le pregunto a la maestra, ¿y qué más? Y la maestra me dijo que se esperaba que al final de la exposición el estudiante se diera cuenta si es que había alguna relación entre este personaje y algún hecho de corrupción, alguna similitud con algo que vemos en el día de hoy. Esto es lo que ella esperaba, pero eso no es lo que el producto pedía, porque el producto decía, ficha la biografía de los personajes, de cada personaje, disfrázate y cuéntale a los demás quién eres. Entonces, yo sentí una gran preocupación porque los estudiantes, era secundaria, invirtieron tiempo, invirtieron dinero, hicieron mucho esfuerzo, pero no estuvieron ni de cerca a los desempeños que el grado plantea. Entonces, sí tenemos que tener cuidado de cuál es el producto que el profesor está proponiendo. Hoy día me trajeron una rúbrica para revisar. Cuarto de secundaria, construcción de poliedros. ¿Y cuál era el desafío? Construir una lámpara con poliedros construidos con material de reciclaje. Entonces, los criterios que el profesor había establecido eran creatividad, eran punto de vista crítico, no me quedó muy claro de qué, había otro aspecto relacionado con pulcritud, pero el desempeño no me pide ni creatividad ni pulcritud, me pide, por ejemplo, precisión en la medida.
Entonces, es la situación significativa la que a mí me tiene que orientar si es que realmente apuntamos o no a los desempeños del grado y del área. Comentario. Si bien la actividad es novedosa, no aseguró el aprendizaje esperado según los desempeños del grado. Un producto más apropiado podía haber sido un debate entre algunos personajes alrededor de un tema. Recuerdo mucho un debate en el que participé, en el que se eligieron 5 o 6 presidentes que el Perú ha tenido, los más relevantes. Recuerdo a Ramón Castilla, recuerdo al general Odría, estaba en ese tiempo Toledo, Fujimori, que estaba en pleno gobierno, y no recuerdo alguno más. Y la pregunta era, ¿de quién es la culpa? Y entre los presidentes tenían que argumentar si la culpa de nuestra situación económica en ese momento era de Fujimori, era de Toledo, era de Ramón Castilla o de quién era. Y claro, para poder defender su punto de vista tuvieron que investigar mucho, porque era uno el que representaba el debate, pero tenían un equipo de investigación que había trabajado previamente. Entonces, para sistematizar esta parte, pida la redacción de la situación, asegure que el título y el producto conversen con esa situación. Es sumamente importante. Vamos a ver ahora detalle a detalle. Centrémonos, por favor, en el título de la unidad. ¿Cómo se redacta el título? Se redacta iniciando siempre con un verbo conjugado en primera persona y en plural. Hacemos, cantamos, desfilamos, organizamos. Nunca es soy, estoy, quiero en singular, siempre en plural, siempre comenzando desde un verbo, con un verbo. Y tiene que ser un verbo que implica acción, algo que tiene que ver con hacer algo, no con ser, porque el ser no me mueve la acción, ¿no? Somos felices, ya, si somos felices, ¿qué hacemos durante la unidad si ya somos felices? Lo que tenemos que buscar son verbos que muevan a la acción. ¿Cuáles son ejemplos de cómo no se debe redactar una unidad? Primer ejemplo, los cambios de estado de la materia. Ese no es un título bueno porque no hay verbo, porque no me mueve a la acción, porque es un tema. Generalmente los profesores de secundaria tienden a poner temas como título de la unidad y tenemos que irlos empujando de a poquitos a darle un giro a esa propuesta. Acción es lo que queremos. ¿Cómo podría ser una propuesta para esa unidad? Si yo quiero hablar de estados de la materia y quiero relacionar con alguna situación de contexto, yo podría proponer, preparamos chocolates para combatir el frío. Y claro que sí, preparando chocolates yo puedo conocer los estados de la materia, los cambios de estado de la materia y además atender una situación interesante. Otra forma en la que no se redacta. Jesús nos enseña a compartir. ¿Por qué no? Porque hay un sustantivo en este caso al inicio, porque al enseñarme yo solamente estoy quieto, aprendiendo, no me mueve a la acción. ¿Cuál podría ser una buena forma de plantear un título? Organizamos una visita al hogar de ancianos. Porque para hacer esa visita, claro que voy a tener que decir que Jesús me enseña a compartir, pero nos movilizamos hacia la acción. Tercer ejemplo, conocemos la historia de nuestro colegio. ¿Por qué no esto? Porque el verbo conocer es un verbo que no me deja ver directamente la acción. Conocemos, valoramos, comprendemos, somos, son verbos que no los percibo en acción. Pero si decimos, inventamos juegos para conocer la historia de nuestro colegio, la figura cambia totalmente. Entonces, consejo de conejo, verbo, plural, primera persona, que implique acción y que esté orientado al producto. El producto, en el primer caso son los chocolates, en el segundo es la visita y en el tercero son los juegos. Siempre vinculado al producto. Avancemos, hablando de producto. Algunas recomendaciones importantes. Vamos al producto ahora. El producto siempre va a ser el resultado de una construcción hecha por los estudiantes. Ellos han invertido no solamente tiempo, sino mucho cansancio mental, han pensado mucho, han procesado mucho para lograr ese producto. Por eso es que la aplicación en sí misma no siempre es la mejor forma. Más adelante les doy un ejemplo concreto.
Este producto puede ser tangible o intangible. Tangible, una maqueta. Intangible, una exposición, ¿no? No la puedo tomar. Bien, vamos a continuar y cerrar esta sesión número 2. Tuvimos un problema técnico, nada es infalible más que nuestro Señor. Así que vamos a cerrar la parte que resulta también importante cuando hablamos de la redacción de los aspectos que van incorporados en el plan anual. Habíamos visto cómo se elabora, cómo se redacta el título de la unidad y ahora nos quedamos en cómo es que tenemos que considerar la redacción del producto. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Habíamos dicho y habíamos hecho referencia a que el producto toma sentido en la medida que el elaborarlo moviliza las capacidades, por ende los desempeños que hemos previsto. Si un producto puede realizarse y no moviliza ningún desempeño, entonces no nos sirve, no nos es útil. Así que a la hora de plantear el producto y de escribir y de redactar qué producto estamos elaborando, tenemos que considerar algunas cuestiones que comentamos acá. Dice, el producto es el resultado de una construcción hecha por los estudiantes y el producto puede ser tangible o intangible. ¿A qué nos referimos con tangible? Que lo puedo tocar, ¿no? La manzana es tangible, este macetero tan bonito es tangible, pero un sentimiento o una emoción no es tangible, es intangible. Entonces, ¿cuándo un producto es tangible? ¿Cuándo puedo tocarlo? Por ejemplo, un tríptico, un mural, ¿correcto? Cuando puedo diseñar un disfraz, cuando puedo construir una maqueta, estos vienen a ser productos tangibles. ¿A qué le llamamos productos intangibles? Una exposición, una declamación, un debate, una puesta en escena, porque si bien la estoy viendo, la exposición en sí misma no puedo tocarla. Sin embargo, termina siendo un producto. El valor del producto consiste en que para construirlo he tenido que movilizar capacidades y competencias de currículo nacional. Entonces, ¿qué no es un producto? Por ejemplo, una maqueta copiada de un libro o de internet. En la medida que tengo el modelo y lo único que he hecho es copiarlo, no necesito movilizar ninguno de los desempeños de, por ejemplo, personal social o de ciencias. Simplemente estoy copiando. Una exposición aprendida de memoria, eso suele pasar. Hay una recomendación, por favor, se las pido, no dejen exposiciones que los chicos tengan que estudiar en casa, porque lo más probable es que van a venir y nos las van a dar de memoria. Y al ser de memoria ya no es una exposición, deja de tener valor como producto. Un show de talentos donde solo se muestra el talento, ¿no? Yo soy buena para declamar, vengo y declamo. Claro, el show salió perfecto, el festival salió perfecto, pero no movilicé desempeños, por lo tanto no es un producto que esté conversando con las unidades que hemos previsto y menos con los aprendizajes que hemos previsto. ¿Qué sí sería un producto? Se me ocurre a partir del ejemplo que hemos compartido a lo largo de la sesión, trabajar chocolates en diferentes presentaciones. Porque claro, yo puedo usar Foch, yo puedo usar el chocolate en chocotejas, yo puedo preparar chocolate para tomar. Estoy hablando de estados de la materia y entonces sí, el interactuar con las diferentes presentaciones de los chocolates, el jugar con las temperaturas, claro que moviliza relaciones y conceptos que el profesor puede aprovechar. Otro ejemplo de un buen producto, un manual de cómo tratar a un anciano. Un manual de cómo tratar a un anciano no existe y si existe es escaso, no lo conocemos. Pero ¿qué pasa si le pedimos a nuestros niños que empiecen a redactar un manual con dibujos, con imágenes acerca de recomendaciones de buen trato? Ahí sí que va a tener que movilizar varias capacidades. Un juego de memoria. Recuerdo una experiencia de aniversario del colegio en la que en lugar del típico concurso de conocimientos, a alguien se le ocurrió que los niños inventen juegos donde los más grandes tenían que venir a jugar. Y entonces, para preparar los juegos, para inventar los juegos o adaptar los juegos que conocían con contenido de la historia del colegio, ellos definitivamente pasaron por un gran desafío. Entonces, un buen producto siempre implica un desafío y siempre implica conversar
con las capacidades y los desempeños del currículo. Bien, vamos acercándonos entonces a la consolidación de lo que hemos ido trabajando en la sesión. Esta es la matriz que ustedes van a completar, van a tener que desarrollar en el plan anual que trabajen a partir del próximo año. Y como podemos notar, están marcados con las flechas rojas. Esos 3 son los aspectos en los que tenemos que poner, ya seamos directores o coordinadores, tenemos que poner el ojo para asegurar coherencia. Tiene que haber coherencia entre la situación significativa, con las partes que hemos descrito, entre el título de la unidad que moviliza, que implica acción, que se redacta en plural y que va hacia el producto, y por supuesto con el producto. Si la coherencia entre estos 3 elementos está dada, es clara en la situación significativa, además del producto, nosotros vemos que hay un desafío de conocimiento y que hay áreas y competencias involucradas, entonces este profesor está empezando muy, pero muy, muy bien el año. Además de la coherencia, dijimos, lo hemos dicho de diferentes formas a lo largo de la sesión, esta coherencia no tiene sentido si es que la situación significativa no apunta al logro de desempeños. El coordinador, el director, tiene que conocer los desempeños, los tiene que conocer, los tiene que comprender. No me atrevo a decir memorizar, pero cuando uno los está revisando todo el tiempo, cuando uno se los está cuestionando todo el tiempo, termina prácticamente memorizándolos. Y entonces podemos asegurar que el plan anual efectivamente está atendiendo a los desempeños del grado. A manera de síntesis, podemos decir que la organización de los propósitos del aprendizaje, esta matriz, tiene un formato que es el que les he mostrado y el que ustedes van a recibir de manera oficial para el próximo año. Pero estos propósitos de aprendizaje, lo que están haciendo, lo que estamos planteando, estamos decidiendo qué competencias y qué capacidades se van a trabajar en cada unidad. Entonces, antes de decidir qué competencia y qué capacidad vamos a trabajar en cada área, tenemos que considerar estas 3 cuestiones, que es lo que hemos venido diciendo a lo largo de la sesión. Número 1, cuanto más claro tengan los profesores cuál es el enfoque del área o los enfoques del área, les va a ser más fácil a ellos seleccionar competencias. Cuántas competencias y cuántas veces se trabaja cada competencia, el enfoque del área, el comprender el enfoque del área, nos va a dar certeza, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar consenso en los profesores de todo el nivel, por ejemplo, de que las competencias están siendo atendidas. Así que a revisar el enfoque del área. Punto número 2. ¿Todas las áreas están organizadas en competencias? Sí, pero, ¿no? Sin embargo, cada área tiene una naturaleza disciplinar distinta. No es lo mismo enseñar historia que enseñar comunicación. No es lo mismo enseñar matemática que enseñar ciencias. Entonces, esta estructura disciplinar del área aterriza en las competencias, se ve en las competencias. En la siguiente sesión de planificación vamos a analizar la estructura de cada área y cómo están organizadas sus competencias para tomar mejores decisiones cuando las planteemos en el plan anual. Así que no se pierda la siguiente sesión. Y en tercer lugar, si los docentes conocen y comprenden los desempeños, las decisiones que van a tomar al planificar va a ser más pertinente y va a ser más viable. No van a poner capacidades por poner, no van a poner competencias por poner. El conocer los desempeños les da claridad para tomar mejores decisiones. Y termino haciendo la recomendación. Si es que no ha habido o van a tener oportunidad de capacitación, no pidan capacitación genérica, general, ¿no? Planificación con sus profesores me refiero. Pidan sentarse, analizar los desempeños, masticarlos, conocerlos, comprenderlos para poder apropiarse de ellos. Les aseguro que va a ser una excelente inversión de tiempo y de esfuerzo. Bien, queridos directores, queridos coordinadores, les agradezco su atención una vez más y ahora nos preparamos para la siguiente sesión en la que vamos a aterrizar el tema de competencias por cada área
nos despedimos con una palabra de oración. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos, mi Dios, por tu compañía y por tu fidelidad. Ayúdanos a que los días que queda de la semana podamos gozar, Señor, de buenos días, que tu presencia, que tu inspiración nos acompañe en cada instante. Quedamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.